nos preparamos para ir, óigame, a nuestro próximo segmento y con nosotros ya otro buen amigo, el pastor Israel Figueroa. Dios bendiga. Esta mañana, óigame, listos para disfrutar de esta linda experiencia. ¿Cómo estás, pastor? Estamos bien, gracias al Señor, ahí escuchando a nuestra antesala, una bendición. Pastor, eso del río yo también quiero unirme, ¿oíste? Para ir al río, a nadar y eso. Hablar de otras cosas, ¿verdad? Y refrescarnos. Mira, hemos gozado. Chacho, tremendo. Mira, pastor, despégate un poquito el micrófono. Sí, perdóname. Ahora. Sí, para que no haga mucho. Sí. Ahora se oye mejor, para eso estamos, sí. Ahí está, pastor, ahí está. Qué bueno saludarte, pastor Israel Figueroa. Óigame, hablándonos de temas tan interesantes con la pastora Sonia Navarro. Amén. Estuvimos predicando esta semana, ¿verdad? La Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios, sí. Ya tú sabes. Y eso está claro. Eso, sí, estuvimos predicando allá y el sábado la pastora está en Aguas Buenas, la Iglesia de Dios también de Aguas Buenas. Yo no sé, varón. Así que ya estamos listos para darle, ¿verdad? Cartas de miembro a la Iglesia de Dios, así que... Gloria al Señor. Nada, yo creo que, oye, todo se enlaza. Mira qué interesante. Sí. Y cambio el tema. No. Amamos esa iglesia y amamos, ¿verdad? Su obispo y el cuerpo, ¿verdad? De directores de la Iglesia de Dios Mission Board. Nada, y nos ha dado la oportunidad de poder ministrar. Ellos son nuestros hermanos. Sí. Extraordinaria. Especiales. Mire qué interesante, pastor, que lo que la hermana Liliana estaba hablando, la pastora, sí. Vamos a hablar de misión y visión y cositas que afectan esa misión. Déjame volver esto para acá porque si ahora no se ve el abanico. Si la misión y visión puede ser interrumpida por varias cosas. Y una de las cosas que queremos hablar hoy es, se puede interrumpir por lo que escuchamos. La palabra del Señor dice en Santiago de esta manera, 1:19, dice, por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Yo quiero tocar ese tema porque en la pastoral sufrimos mucho de lo que escuchamos. ¿Y a quién escuchamos? No necesariamente es a quién, sino que escuchamos. Y cuando tú analizas todo el proceso neurológico de escuchar, estuve estudiando esto y es sorprendente, Semidey. Esto ocurre en milisegundos. Cuando esa palabra tú la escuchas y tu cerebro distingue cuando son palabras entendibles. Por ejemplo, estamos escuchando ruido, pero tú puedes distinguir cuando alguien habla español, que es tu idioma. Y ese cerebro humano rápido, cuando entra ese mensaje en milisegundos, pues tú no te das cuenta la rapidez, pasa por el conducto del oído, llega al área que se parece como un caracol, preprocesa, emite señales y emite electricidad y llega a tu cerebro y tu cerebro lo codifica como palabras. No solamente lo que tú escuchas de la palabra, sino que él le da entendimiento a esa palabra. Esto es importante notarlo, hermanos, porque en la pastoral tenemos, vuelvo y repito, tenemos que saber a quién escuchamos y qué escuchamos. ¿Qué cosas podemos escuchar? Vamos a empezar por ahí. Yo puedo escuchar la música, ¿verdad? Del Señor. Esa me eleva, esa neurológicamente hace que mi cerebro baje el nivel de ansiedad y comience a funcionar adecuadamente. Debo de escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Puedo escuchar a mi esposa cuando me habla al oído, y el tema de la pastora Liliana y de la esposa es importante, y me dice asuntos sabios, los cuales requieren de mí que análisis. Ahora, esta parte es la que nosotros caemos en ella, y es lo que la Biblia nos exhorta, no ser rápidos, no ser reactivos, cuando alguien nos habla palabras hirientes o palabras dañinas como esta. Pastor, yo se lo digo, pero se lo digo para ayudarlo, pero no diga que fui yo el que se lo dije. Pastor, está este hermano fallando, pero yo no quiero entrar en esos problemas, pastor.
Pastor, yo se lo digo porque después si no se lo digo me voy a sentir culpable. Esas son palabras que en ocasiones las vamos a escuchar y es inevitable dentro del proceso pastoral. Pero ¿qué yo hago con esas palabras? Y aquí viene el otro elemento, lo que le llamamos en inglés el learning process, cómo mi cerebro procesa. Leliani lo decía, ella escuchó lo mismo, mire cómo esto se ata, no es pura casualidad. Se escuchaba cosas, las mismas cosas y ya no leerían de la misma manera. Así que esto es practicar el learning process, practicar el proceso de digerir esas palabras y botarla. Nuestro órgano biológico, Pastor Semidey, todo lo que es tóxico, lo bota y lo desecha. Y lo hacemos, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Y este tema suena morboso, pero esa es la realidad biológica del ser humano y de los animales. Lo tóxico lo saca por el sudor, lo saca, ¿verdad? Por todos los métodos biológicos, ¿verdad? No hay que decir los demás. Pero se saca porque no se procesó, estuvo ahí en el cuerpo, pero no sirve para nada. Por eso es que la Biblia nos exhorta, mire qué interesante, que seamos, ¿verdad? Prontos para oír, escuchemos, pero cuando reaccionemos a eso que escuchamos tenemos que ser tardos. Porque tú requieres que su cerebro procese esa palabra. Y lo primero que tenemos que procesarla es con la misma palabra de Dios. Eso edifica, eso construye, eso trae algo. Esta persona me está trayendo el tema y me está diciendo de esta manera que no diga nada. Yo practicaba mucho esto en la pastoral. A mí me pasaba eso, Pero la próxima vez que la persona venía donde mí, yo decía, hermano, el problema es que yo quiero resolver el asunto. Y yo deseo entonces resolver y tengo que llamar a la persona junto a usted para que el asunto se resuelva. Y Pastor Semidey, eso era como una cura automática. No, Pastor, tal vez déjelo ahí, eso no era para nada grande, eso no debe de ningún problema. Eso fue que yo lo vi con la latita de malta y pensé que era una cerveza, pero realmente era una malta. Y creamos ya esa barrera para que esa persona no siga con el tema, como decía Leliani. Ahora, eso es importante la pastoral porque tenemos que sí escuchar lo que la gente nos dice desde el punto de vista de lo que necesita. Y ahora vamos a la otra parte de escuchar. No vamos a escuchar lo negativo o lo vamos a escuchar, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿verdad? Fisiológico, pero lo vamos a procesar con calma para que no seamos reactivos al hablar y disparar. Por eso yo hice la historia entre el consejo de un pastor sabio cuando yo comencé a pastorear, que yo puse la consejería antes del culto. Y él me dijo, no hagas eso. Eso es dañino porque te va a prejuiciar para el mensaje. Y yo creo que fue el mejor consejo y gracias al Señor que nunca lo impuse o lo propuse en la iglesia y lo hice. Porque escuché a ese pastor. Ahora, ¿qué yo tengo que escuchar? Yo tengo que escuchar a pastores mentores. Tenemos que tener pastores mentores que estén focalizados en la necesidad. Yo tengo como 4 pastores mentores o 5 y consulto diferentes áreas. Cuando es un tema de administración, lo consultaba a un pastor. Cuando era el tema de tomar decisiones referente a programación, consultaba con otro. Cuando tenía entuertos de la gente, ¿verdad? Y problemas internos, iba a otro pastor y consultaba de acuerdo al peritaje y a lo que la persona ya era capaz y lo que el Espíritu Santo le daba a él para mí. Yo escucho a los pastores mentores. Yo tengo que escuchar la congregación, tener oído en tierra, ser humilde y escuchar las necesidades. Porque mi visión, la iglesia la tiene, la visión que Dios ha dado para la iglesia. Pero las actividades y lo que se está haciendo hay que escuchar la gente para que la gente en su necesidad nos pueda decir como pastores qué necesitan y movernos a esa área. Ahora, la enseñanza esta mañana es cómo yo proceso aquello que no tiene realmente importancia y no construye y añado a escuchar lo que construye y lo que bendice mi alma. Siempre va a haber el ruido, siempre va a haber el sonido, pero tú y yo decidimos cómo procesamos esas cosas para bien o para mal de la iglesia. Mira, Pastor, yo te escucho y ciertamente
Tu alocución es poderosa en ese sentido y en términos de cómo nosotros podemos hacer esas distinciones y cuán importante es que nosotros podamos lograr en nuestro transcurso de vida y ministerio el poder llegar y cumplir con esa axioma que tú nos estás presentando hoy. El nosotros no poder de alguna manera procesar, validar palabras que de alguna manera, expresiones, cosas que nos puedan ayudar y añadir. Lo otro que va a suceder es que ciertamente y obviamente lo contrario sería que nos va a dañar y nos va a dañar lo más importante, que es la experiencia del corazón. Entonces, lo que usted nos está presentando, pastor, me parece que es importante por demás, porque cuando nosotros cumplimos con ese requisito de nosotros poder recibir esa información, entrarla, que muchas veces entra, ¿verdad? Porque estamos en algún lugar, escuchamos alguna conversación, alguna cosa, entró, pero si nosotros no tomamos esa información y no la procesamos de manera adecuada con la ayuda del Espíritu, esa información se va a anclar en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento. Y lo que va a provocar es lo siguiente, que entró, afecta a nuestro pensamiento, afecta a nuestro sentimiento y va a aterrizar afectando nuestras acciones. Y cuando venimos a abrir los ojos, estamos nosotros haciendo cosas, actuando de formas y maneras, y todo fue como parte y como resultado de ¿qué? De lo que comenzamos a oír. Y si nosotros no procesamos adecuadamente, ya lo dijo el bien y el veterano de los libros de consejería, Gary Collins, cuando él hablaba sobre los pensamientos, sobre los sentimientos y sobre las experiencias de las acciones. Si nosotros no tenemos ese cuidado que usted nos está presentando, pastor, literalmente esa información que entra y no procesada adecuadamente va a terminar lacerando y dañando nuestra conducta y nuestros sentimientos. Ahí es donde tenemos el problema, pastor. Por eso yo uso el ejemplo de la pastora Liliani, que decía que escuchó esta vez y no actuó de la misma manera. Porque tenemos que aprender y capacitarnos a eso, y eso toma tiempo, pastores. Toma tiempo porque hay palabras que son hirientes, sí, que no llegan a nuestra capacidad cognitiva, y esto es un poquito, ¿verdad? Como decía el pastor de biología, entran a la amígdala, que es donde se manejan las emociones, y esa amígdala se comienza a hinchar, y se hincha bien rápido, y provoca en nosotros impulsos, acciones indebidas. Por eso es que la palabra del Señor nos insulta y dice, tienes que tener cuidado con lo que vas a hablar. Lo mejor es el tiempo, pastor. Ayer yo resolví un asunto y le dije a la persona, vamos, piénsalo esta noche. Yo uso mucho esas cosas, piénsalo al otro día, como el arroz con gandules, que sabe mejor al otro día, piénsalo y hablamos posterior. Pero no siempre hay ese tiempo. Por eso es que tenemos que estar adiestrados y capacitados para no reaccionar negativamente. Y esa amígdala que se pone a veces hinchadita cuando recibe se van las emociones, como decía el pastor Semidey, hay que adiestrarla. ¿Verdad? Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Y ponerla bajo los pies de Cristo. Y ese impulso natural que nos quiera dar, tratar de coartarlo para poder pronunciar palabras que no sean hirientes. De las cosas, pues, puede ser, hablamos más tarde. Yo creo que vamos a hablar de esto desde el punto del amor. Para que no reacciones inmediatamente, esto toma tiempo, pastores y amados. No es que te está hablando Pastor Israel, Pastor Semidey, que ya somos unos expertos que nunca vamos a reaccionar. Y más cuando nos toca asuntos de familia, tendemos a reaccionar. Pero hemos practicado esto y te garantizo que en la medida que tú lo practiques y lo pongas en oración, tus palabras van a ser diferentes y no van a ser hirientes. Yo siempre dije que en la pastoral la gente se podía ir porque no entendía la visión o quizás no entendía lo que se hablaba, pero que yo como pastor los hiriera con palabras negativas no se daba. ¿Por qué? Porque yo cuidé eso. Pero eso hay que tenerlo consciente
Eso no se trabaja de las emociones, se trabaja del consciente y soyugado al Espíritu Santo, que somos siervos de Dios, como decía el pastor Semidey. Así que yo creo que en esa medida tenemos que escuchar, ¿verdad? Vamos a escuchar todo, vamos a oír todo, seguro que va a llegar, como dice el pastor Semidey, yo no lo puedo evitar, pero cuando yo, lo que Álvaro dice hablar es reacción, esa reacción, sí yo puedo controlarla con la práctica de mis sentidos y poniendo esto a los pies de Cristo y no coger nada personal, porque sabemos que nuestra guerra, lo dice la palabra de Dios, no es contra carne ni sangre, no es contra mi hermano, aunque mi hermano fue el que me hirió, pero no es contra él, esta batalla es más allá. Y cuando tú y yo entendemos eso, fortalecemos nuestro ministerio y la visión y misión funciona en la iglesia. Totalmente de acuerdo, pastor, con tu alocución de esta mañana, que ciertamente nos lleva a nosotros, a los pastores y las pastoras, a los hermanos y a las hermanas, a los líderes que están aquí conectados con nosotros, a poder trabajar para ese nivel de entendimiento y de madurez en la vida. Esto muy bien dice el pastor Israel, esto no se da por default, esto no se da de la noche a la mañana, esto es un proceso de trabajo. Todavía yo sigo trabajando para poder tener esos buenos manejos de información y que ciertamente pues no detonen en unas acciones equivocadas o unas acciones que después uno tenga que arrepentirse. Entonces, ¿qué yo hago? Pues trato de cuidar mi oído de muchas cosas. Si lo puedes evitar, mejor. Sí. Y entonces, yo he llegado a lugares donde yo veo que hay unas conversaciones que no son buenas, pues yo fui, así mismo, me fui. Por dos cosas. Primero, porque no quiero que me inviscuyan en que yo estaba en ese bonche. Y segundo, porque lo que se está hablando no saludable. Me voy de aquí porque no, esto no era. Me voy porque mejor es que digan que corrió, que me quedé. Tú sabes, yo recojo mis cosas y sigo andando. Y yo creo que uno va adiestrándose en la vida a uno cuidarse. Por ejemplo, hay cosas que yo he tenido que adiestrar mis ojos. Porque los ojos son ¿para qué? Para ver. Pero yo tengo que adiestrarlos para que vea lo que es necesario que vea. Claro, sí. Porque si yo dejo que vea todo lo que quiere ver, me puedo corromper. No se corrompe. Porque no todo uno tiene que verlo. Y posiblemente, pastor, como usted decía, John Collins, posiblemente, como dice él en su escrito, lo que tú estás viendo, tu cerebro lo procesa diferente. Yo puedo ver una escena y tú ver la misma escena, interpretarla totalmente diferente. Y si la estoy interpretando con el prejuicio, rápido voy a disparar. Semidey me miró de lado y fue posiblemente estás cansado o hiciste una mueca, ¿verdad? Porque pues la hacemos y ya interprete que está molesto conmigo. Y eso sigue creando. Por eso es que cuando llamamos lo que no es saludable es las indirectas, de tirarle una indirecta a Semidey, no. Vamos a tirarle la directa. Si yo quiero hablar con él, yo debo decir, mira, Semidey, estoy interpretando esto, que de verdad es esto. Lo que pasa es que eso coma tiempo y humildad, como decía la pastora Liliani. Tenemos que ser humildes en esto. Y en la pastoral, la humildad, porque hay gente que no quiere, como decía usted, no quiere que le llamen doctores, pero no son humildes tampoco. O sea, tiene un doctor, no me llames un doctor, pero a veces es ficticio hasta eso. O sea, yo creo que el contexto de lo que usted está hablando es bien vital, porque hay personas que sí lo hacen por orgullo, pero hay personas que al revés, que esa humildad de que no me diga, lo que quiere es que se lo digan, ¿verdad? Y todo eso se da en el ser humano, pero necesitamos. Por eso es que la Biblia dice que vamos, que creciendo, vamos llegando a esa plenitud de Cristo, al varón perfecto. Y todos los días aprendemos. Ayer mismo te digo, me tocó una situación y tuve que reducirla, ¿verdad? Y trabajarla con la persona. Y tuvimos una hora en el proceso. Porque no podíamos actuar de momento, por la ansiedad o por el momento, ¿verdad? La situación presente. Tenemos que comenzar a pensar las cosas. Y yo creo que también, pastor, esto ayuda mucho las canas, el tiempo, esa sabiduría. Eso yo creo que es una de las grandes cosas. Aunque yo sé que, ¿verdad? Tú eres mayor que yo, pero no hay duda. Te cojo después, sí. Ven, viste, palabras, viste, no reacciones, antes te dije, te cojo después, perdón. Pero yo creo que tú acabas de decir algo bien poderoso. Los años.
la sabiduría de la vida, los golpes que uno coge cuando uno sabe Sí, que ha sí. reaccionado de manera violenta o en el momento y después uno dice, ups, oye, y después que las palabras están dichas, no hay quien Tan recoja. dicha. Sí, sí, sí. Después que todo lo que se dijo, ya se dijo, ya eso no hay quien diga, por más perdón que uno diga, mira, yo perdón, ya lo dijiste. Ya se dijo, ya insultó, ya agredió, ya lo que ya se hizo. Y tiene las consecuencias, hay que trabajar con esas consecuencias. Exactamente. Y ahora entonces hay que recoger y trabajar con las consecuencias. Ya sé, ya no hay más nada que buscar. Entonces, La, ya los años, y yo sé que a ti también te ha pasado, a mí me ha pasado también de que ya a esta altura de mi vida he cogido tanto golpe por eso y he metido la pata tantas veces que ya los años me han ido llevando a yo quedarme callado. Y mira, y te lo digo, es la obra del espíritu, es la obra del espíritu, sí, porque no es porque yo lo logré, porque yo mismo lo logré. Es que el Espíritu Santo, a través de esas mismas experiencias de la vida, va capacitando a uno y le va dando a uno esas fortalezas, donde ya a mí me han pasado cosas que en otros momentos, Israel, en otro, la historia hubiera sido otra, seguro que sí. pero en este momento, mira, me quedo mirando y no digo nada. Y yo mismo llego a casa y le digo a mi esposa, Dios me está metiendo las manos. Sí, sí, sí. Yo no soy el mismo. Dios me está metiendo las manos. Porque en otro momento eso no hubiera quedado así. Sí, sí, sí. Y hubiera terminado como el Rosario de la Aurora. Mm. Pero gloria a Dios que Dios nos está trabajando con nosotros y las canas nos están enseñando. Y yo creo que eso es importante de cada pastor y cada pastora que nos está escuchando, podamos ir logrando eso para llegar a la estatura de Cristo, que esa es la medida. Esa es la medida y eso es lo que buscamos. Ayer en la noche mi esposa, voy a contar esta historia 2 minutitos, mi esposa tenía una situación particular en su trabajo y otras cosas más. Y ya, no, ¿verdad? Estábamos, ¿verdad? Descansando y yo le tomé la mano, ¿verdad? Y comencé a subir su mano con cariño, ¿verdad? Y ella me hablaba y yo, pastor, entendí que era escuchar. Y yo iba a intervenir y yo decía, la otra vez intervine y ella me decía, pero escúchame. Y pastor, esto fue glorioso porque ella siguió hablando, y yo sobando su mano, y yo con el deseo de hablar, de decirle a esto, a aquello, dar las instrucciones que como varón uno tiende a resolver, ¿verdad? Por nuestra forma de ser y nuestra estructura, ¿verdad? Biológica también. Y la dejé hablar y nada, terminó todo el proceso, ¿verdad? De ella de hablarme y eso, y yo no hablé nada. Al final, pues comenzamos a hablar de otras cosas, llegó el nene y comenzamos y terminamos chisteando, contentos. Ella lo que quería es que la escuchara en ese proceso. Así que a veces hay que aprender a escuchar esas cosas y hablar menos. Porque, como tú dices, pastor, en ocasiones decimos en Puerto Rico metemos la pata, pero lo que metemos es la lengua, dañamos todo. Y hay una canción que hasta chistosa, ¿verdad? Es la lengua, lo que dice Santiago, ¿verdad? De una persona, ¿verdad? De la República Dominicana espectacular que canta ese canto, está pegado en todos lados. Así que es la verdad. Y hay otra que salió por ahí, no sé si es la misma que tú presentas, que dice, ayúdame Dios, Eso mío, esa misma lengua, esa misma. Y hay otros memes que hace y todo, sí. Esa canción le quedó, se pegó, esa Sí. muchacha se pegó bien No, duro. y Eh, bueno, hasta secularmente en televisión nacional y se ha ganado premio creo que en YouTube también, por sí, lo sí. de su video y la cosa, pero algo que tan chistoso pudiera ser, pero qué gran verdad y detrás, Ya, eso sí. qué gran Hay, verdad. hay que reflexionar sobre esa lengua, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo, pastor, que esta mañana ha sido de esas mañanas donde yo sé que el pueblo está escuchando atentamente, están recibiendo esa palabra y a todos nos corta la palabra. La palabra es para todos. No tan solo el pastor Israel la lanza para todos nosotros, a él también Dios le habla, a mí también. Todos los que estamos aquí, Dios nos habla y nos dice, yo quiero que sean a mi manera, a mi forma. Quiero que antes de reaccionar y antes de cualquier cosa piensen las cosas primero. Me parece que detrás de todo esto que tú nos has enseñado, pastor, hay una palabra bíblica,
al final de todo esto, yo le escucho en mi oído, la que dice de todo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él van a la vida. Y mientras más yo pueda hacer eso, procesar cualquier información, lo que tenga que hacer para guardar mi corazón, sin lugar a dudas, yo podré tener una buena vida y una buena calidad de vida para la gloria de Dios. Y dicho en lenguaje biológico, guarda mi amígdala, que la recibe toda esa información y esas emociones y ponme a palpitar el corazón. Por eso que el judío sentía que las emociones le palpitaba el corazón y por eso lo llamaba de esa manera. Así que tenemos que cuidar eso porque la amígdala se hincha y hay que bajarla. Así que esa es la verdad bíblica que el pastor Semide ha dicho. Nos pueden conseguir en el 787-909-4437 o el teléfono de la pastora Sonia 473-1801. Estamos, ¿verdad?, para ayudar en el ministerio también Matices de Mujer, ministerio que sirve a personas en programas de rehabilitación y se les obsequia ropa nueva interior para bendecirlo. Así que estamos en ese proceso, así que seguimos hacia adelante, Pastor Semidey. Hermano mío, mi mejor abrazo para ti, que sigas bien, que el Señor te continúe bendiciendo. Y sí, tenemos que hacer lo que dijiste ahorita, tenemos que irnos, dar un vueltón en familia. Y o sea, eso es poderoso, de verdad que uno la pasa sumamente. Así que vamos a inventar algo por ahí en estos días. Sí, estamos ready. Cogemos la juyilanga. Sí. Y pasamos unos buenos ratos para la gloria de Dios. Mi mejor abrazo, sabes que te amamos a ti, a la familia. Igual, Semidey. Dale, un abrazo, hermano mío.